buenas noches, pueblo de Dios. Os doy los buenos días en este día 1 de febrero 2026. Y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, os veo y me alegro, porque veo que venís a coger conocimiento del verdadero Evangelio, las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. Por eso os digo que de verdad que me alegro. Hoy vamos a meditar un verso de las Santas Escrituras. Por eso os pido que estéis atentivos a lo que vamos a oír y a lo que vamos a leer, a fin que podamos memorizar las revelaciones que el Padre Eterno nos da en esta noche 2026. Amén. Cuando siempre os digo que las revelaciones nos vienen de las Santas Escrituras. A fuerza de escudriñar las Escrituras, las recibimos. Porque lo dicen las Escrituras. Lo que lo dice es el Padre Eterno. Como siempre os digo que cuando leemos las Santas Escrituras, es el Padre Eterno que nos habla por su boca. Amén. Por eso nos dice Mateo 7, verso 7, dice, pedid y recibiréis, buscar y encontraréis, pegar y os abrirán, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, con interés, encuentra, y a todo el que pega, se le abre. Cuando pegas y se abre, las bendiciones son para los hijos de Dios. Para todo aquel que persiste buscando en las Santas Escrituras, porque en las Santas Escrituras, como ya os lo digo siempre, hay 31.102 versos. Y son 31.102 revelaciones. Amén. Son los tesoros escondidos en las Santas Escrituras. Por eso el Padre siempre nos dice escudriñar, escarbar, a fin que las encontremos todos esos tesoros escondidos y podamos repartirlos al mundo entero. Con esas revelaciones se lava los pies de uno a otro. Se le da enseñanza. Amén. Y como os digo siempre, 31.102 versos, 31.102 revelaciones, 23.145 versos en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, y 7.957 versos en el Nuevo Testamento. Amén. Son los versos que hay que tenemos de buscar. También hay 1.189 capítulos en las Santas Escrituras. Cada día tenemos un poco más de revelaciones, ¿lo veis? Entonces, lo que vamos a meditar esta noche, y quiero ver con vosotros, es que nosotros siempre estamos escuchando a derecha e izquierda. Y el Padre Eterno quiere que lo escuchemos a Él, lo que hay escrito en las Santas Escrituras. Por eso esta noche os saludo
en el nombre de nuestro Padre Eterno y os saludo en el nombre de nuestro Salvador Emmanuel, el Hijo de Dios. Amén. Si las Escrituras nos dicen de estar fijos en las Escrituras, en lo que se oye, en lo que se predica, las Santas Escrituras han estado inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, os voy a decir una cosa. Nosotros nos creemos que Dios no tiene preferencias en su creación. Sabemos que todo ha estado creado por la palabra. Nos lo dice Juan 1, verso 1. Siempre lo digo. Nos dice que al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Y todo ha estado creado por la palabra. Todo por la palabra. Por eso os digo que la creación, los ángeles, el hombre, la mujer, los animales, todos somos creación. Pero el Padre Eterno, nosotros nos creemos que no tiene preferencias. Pero las Escrituras nos dicen que os digo que nosotros nos creemos que el Padre Eterno no tiene preferencias en su creación. Pero nos engañamos, porque Dios tiene 3 preferencias en todo lo que ha creado. Amén. Primeramente, el arcángel Micael, que es el que riñe y defiende el pueblo de Israel. Siempre lo ha defendido, es el arcángel Micael. Es el que baja a reñir con Satanás para defender el cuerpo de Moisés. Es el que baja con el ángel Gabriel a Sodoma y Gomorra. Amén. Vemos que el ángel Micael es el defendedor, el que siempre libra la batalla con los ángeles impuros. Él batalla contra el diablo, el dragón, y él los precipita a la tierra, los arroja a la tierra, a toda esa gente de ángeles impuros. Amén. También tiene preferencia para el ángel Gabriel, que era un ángel de justicia. El ángel Gabriel es el que trae siempre las buenas noticias a la persona humana. Sabemos que trae las buenas noticias a Zacarías, el ángel Gabriel, que le dice: el año que viene tendrás un hijo y le llamarás Juan. Amén. Juan el Bautista. Amén. Y también el que le trae las buenas noticias a la Virgen María, que le dice: has estado elegida, tendrás un hijo y le llamarán Emmanuel. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Y también tiene preferencia el que Él ha elegido, el Cristo, Emmanuel, el elegido. Dios lo ha elegido para que lleve la justicia de Dios al mundo entero, que lleve la verdad y que toda persona humana pueda ser salvo, tener la vida eterna. Amén. Por eso, esta noche, os digo de estar atentos a lo que vamos a escuchar esta noche. Que Dios os bendiga. Como os decía hace un rato, lo que vamos a meditar
es una parábola. Es la parábola que nos dice Juan 13, verso 4, que nos dice que el día de la Pascua, después que Cristo les dio la Santa Cena a los apóstoles, Cristo, Él se levantó de la cena, se levantó de la mesa y Él se quitó el manto. Él se quitó el manto. El manto representa la autoridad. El manto representa la autoridad, el poder. Y Cristo se quita el manto. ¿Se lo quita para qué? Dice que coge y cogiendo una toalla, Él se la asignó a la cintura. Él cogió una toalla y se la asignó a la cintura. Amén. Y cogió una vasija con agua, y Cristo lavó los pies de los apóstoles. Pero cuando quiso lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo a Cristo: ¿tú vas a lavarme los pies a mí? Tú jamás me lavarás a mí los pies. Tú jamás me lavarás a mí los pies. Pedro no quería que el Cristo le lavara los pies. Amén. Y Cristo le dijo a Pedro: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Amén. Ahora, dice Cristo, no lo comprendes. Más tarde lo comprenderás. Y Pedro entonces dijo: lávame pues de la cabeza a los pies. Amén. Y Cristo dijo: si yo, que soy el Maestro y el Señor, si os lavo los pies a vosotros, haced lo mismo que yo hago. Lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Lavaros los unos a los otros. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, que el Cristo se quitó el manto. Se quitó el manto. El manto es el poderío. Sabemos que en el manto, como Elías cuando se quita el manto, Cristo se quita el manto y coge una toalla y se la asigne a la cintura. Eso es la voluntad. La voluntad quiere decirnos que es voluntad. También cuando le lavan los pies, eso representa la humildad del Cristo, humilde, el amor, la bondad. Es lo que nos dice. Y le dice: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces sabemos que las revelaciones nos las da el Espíritu Santo. Amén. Son las revelaciones las que nos llevan en el camino del Padre Eterno. Y le dice: si no te lavo los pies, si no te dejan lavar los pies,
Es decir, que tú no recibirás ninguna revelación. Y si no tienes revelaciones, estás perdido. Nos lo dice 2 de Corintios 4, verso 3, que siempre lo digo. Dice que todo aquel que tiene el evangelio anublado, lo tiene anublado para todo aquel que perece. El que perece es que va al infierno. Amén. Si nos dice este verso, que el Dios de este siglo ha anublado la inteligencia del mundo entero, para que no veamos brillar el esplendor del evangelio, el esplendor en la luz, la verdad, que es la gracia de Cristo por el amor del Padre Eterno. La gracia del Cristo no la dejan ver. Es lo que dice este verso, 2 de Corintios 4, verso 3. Amén. Y entonces Pedro le dice, lávame de los pies a la cabeza. Pero ya veis que en este verso les habla en parábolas. Y ellos no lo entienden, porque se lo dice, ahora no lo comprendes, más tarde lo comprenderás. ¿Por qué no lo comprenden? No, pues sí, me pasa igual, perdonad un minuto. Agüita fresca. ¡Salud! ¿Por qué le habla en parábolas? Porque en esa noche después de la Santa Cena, la gracia aún no ha venido. Muchas parábolas, él se las explica a sus discípulos. Pero esta parábola le dice, ahora no lo comprendes, más tarde lo comprenderás. ¿Cuándo? Es cuando el Cristo resucita y que Pablo, años y años después, tiene las revelaciones por el Espíritu Santo, porque las revelaciones nos vienen del Espíritu Santo. Ya os dije que siempre el que trabaja en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Dios, el Padre habla y el Espíritu Santo trabaja. Por eso os dice en las Santas Escrituras, me marcho, os enviaré el Espíritu Santo, el que os llevará en la verdad, os guiará en la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el ser que nos guía, el Espíritu Santo, cuando uno pertenece al Espíritu Santo, que hemos renacido de nuevo y adoptados como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía, el ser que nos guía, el ser que nos guarda. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Así que sabemos por las Santas Escrituras que había un costumbre que cuando personas llegaban a una casa o a una tienda, el amo de la casa lavaba los pies a esas personas, porque ellos tenían los pies llenos de polvo, porque toda persona llevaba sandalias o andaban descalzos. Entonces, era una costumbre, era un signo, esa costumbre era un signo de bondad, de humildad y una voluntad de obediencia a esa costumbre. Amén. Y Cristo se sirvió de esa costumbre para hacer una parábola. Amén. Así que esta parábola, los apóstoles no la comprendieron.
que era una significancia de la humildad, de la bondad y de la voluntad que tiene de tener un hijo de Dios, de lo que él recibe del Espíritu Santo, tiene de repartirlo con toda persona en este mundo, con toda clase de personas, a fin que cojan conocencia del verdadero Evangelio, las revelaciones que recibimos por el Espíritu Santo. Amén. Todas estas revelaciones que nos dan, ya vemos que nos vienen del Espíritu Santo. Pablo, a la fin de su vida, él tuvo revelaciones por el Espíritu Santo, por Dios él mismo. Amén. Y él formó muchos discípulos sobre la verdad. Nosotros no los hemos conocido, pero hoy en día hay muchos predicadores que predican la gracia no merecida, ese don que el Padre Eterno nos ha dado por la resurrección del Cristo en la cruz. Amén. Cuando uno escudriña las Escrituras, siempre sabemos que el Padre Eterno nos da muchas verdades. Todo el mundo nos creemos que si crees en Cristo, estás salvado. Si haces un milagro, estás salvado. No, las Escrituras no nos dicen eso. En las Santas Escrituras nos dice muchos, en aquel tiempo me dirán Señor, Señor. Hemos hecho milagros en tu nombre, hemos rechazado demonios, hemos también purificado leprosos. Y Cristo dice, Dios el Padre dice, no os conozco, nunca os he conocido. Fuera de mí, hijos de iniquidad. La iniquidad es del pecado, de la maldad. Hijos de Satán. Amén. Es lo que quiere decir. Por eso, cuando uno escudriña las Escrituras, nos dicen que Juan 6, versos 65 nos dice, nadie puede venir a mí si no es el Padre que os envía. Amén. Sabemos que el Padre nos envía con la palabra. Escuchas la palabra y te lleva al Cristo. Pero si tú no estás elegido, nunca irás al Cristo. Puedes estar un tiempo con el Cristo y luego vuelves a lo tuyo. Puedes estar 50, 60 años con Cristo y no conocer ni a Dios ni al Cristo. Lo dicen las Escrituras. Porque Dios no te conoce, te lo dice. Fuera de mí, hijo de iniquidad. Nunca os he conocido, no os conozco. Amén. Por eso nos dice Juan 6, verso 65, nadie puede venir al Padre si Él os envía a mí. Y diciendo estas verdades, dice que muchos discípulos se marcharon y nunca volvieron más donde el Cristo, ni donde los 12 apóstolos. Los únicos que quedaron fueron los 12 apóstolos, porque Dios el Padre Eterno los eligió y se los dio al Cristo, para que ellos escribieron los evangelios, los 4 evangelios que tenemos, del nacimiento del Cristo hasta las revelaciones de Juan, de Pablo, perdonad, hasta las revelaciones que tiene Pablo a la fin de su vida, y de Juan, que él predice el Apocalipsis. Amén.
en lo que nos dice Juan 6, verso 65. Pero Juan 14, verso 6 nos dice, Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, el que nos lleva al Padre es el Cristo. El que nos da la salvación, la vida eterna, es la sangre de Cristo. Amén. Yo creo que el Padre Eterno en esta noche otra vez nos ha dado muchas revelaciones. Por eso le digo al Padre, en el nombre de le pido, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Hijo de Dios, muchísimas gracias. Yo siempre estoy agradecido de lo que el Padre Eterno nos da cada día. Que el nombre del Padre Eterno sea alabado, glorificado y bendecido en la tierra, como en el cielo, siempre lo digo, pero el que tenemos de alabar y glorificar el nombre de Dios somos nosotros, dando las nuevas revelaciones al mundo entero, a todo el que podamos hablar con Él un rato, un momento, hablar con Él, hablar de la bondad de Dios, hablar de la bondad del Cristo, del Hijo de Dios, del elegido. Amén. Son revelaciones que nos da el Padre Eterno cada día en este año. También decimos que Cristo era Dios. Cristo nunca ha sido Dios. Padre Eterno ha puesto muchos poderes de Él en ese cuerpo, el Hijo de María. Ha elegido muchas personas y ha puesto también dones, poderes de Dios, ha puesto sus poderes en ellos, como Moisés puso poderes en él, para que sacara y salvara el pueblo de Israel. Amén. Ha elegido también a Aarón, Josué, Ezequiel y muchos profetas más. Y también ha elegido Isaías. Dios dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Que no puedo más. Y dice, Isaías dice, envíame a mí. Y dice que bajó un ángel del cielo y le puso un ascua ardiente en la boca y lo purificó. Y entonces que estaba purificado, santificado, dice, ves al pueblo de Israel y ponle una venda en los ojos para que vean y estén ciegos, y ponle tapones en los oídos para que sientan y estén sordos. Todo esto era un propósito que Dios ha puesto para cuando Cristo naciera, que nadie lo conociera y nadie lo tratara como el enviado de Dios. Amén. Que estos hombres sabemos que han nacido de un padre y de una madre, pero el elegido, el Cristo, Emmanuel, él ha nacido y creado por el Espíritu Santo en el seno de María. Amén. Y el ángel Gabriel le trae las buenas noticias a la Virgen María y le dice, tendrás un hijo y le llamarán Emmanuel. Le llamarán. Todo aquel que lo conoce y lo punta del dedo dice, este es Emmanuel, el hijo de María y del carpintero, de José. Amén. Por eso os digo que meditéis las Escrituras. Lo que hemos meditado esta noche, lo que hemos escuchado, memorizarlo y decirle al mundo entero el verdadero evangelio, que son las revelaciones que el Padre Eterno nos da por su misericordia. En este año 2026, Él nos ha abierto las puertas del cielo, a fin que recibamos el verdadero evangelio. Este evangelio, que son las nuevas revelaciones, que también le dice el Cristo al Pedro,
lavaos los pies los unos a los otros, con las revelaciones, con la verdad. Si Dios dice, hoy es enviado mi servidor, hablando de Emmanuel, dice, Él anunciará la justicia de Dios al mundo entero. La justicia, ese obrero, un servidor. Y también dice, no es poco que sea mi servidor para levantar las tribus de Israel, las tribus de Jacob, pero para que recojas lo que queda de Israel. Serás la luz del mundo. ¡Bom! Ese hombre ha tenido muchos poderes del Señor, pero no todos. Amén. Lo demás ya hablaremos en otro mensaje porque es de tarde. Por eso esta noche le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Hijo de Dios, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como Él le da a sus hijos. Amén. A todo aquel que ha renacido de nuevo y que ha estado adoptado por la sangre del Cristo. Amén. Se lo digo, Gálatas 4, verso 4 nos dice, cuando los tiempos fueron cumplidos, el Padre Eterno envió al Cristo, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, a fin que Él cumpliera toda la ley de Moisés, los 613 mandamientos, y que Él comprara todo aquel que está bajo la ley, y que recibiéramos la adopción de hijo. Si somos hijos, ya no somos servidores, ya no somos discípulos ni trabajadores, somos parte del Padre. Amén. Os invito mañana, que estaremos a 2 de febrero 2026, a venir a la iglesia de las revelaciones, porque el Padre Eterno cada día nos da revelaciones. Él nos da poco a poco. De ayer a hoy veo que nos ha dado más revelaciones sobre lo que hemos predicado. Amén. Él nos da poco a poco, a fin que estemos conscientes que tenemos falta del Padre Eterno cada día de nuestras vidas. Cada día, cada hora, cada momento y cada segundo tenemos falta de Él. Por eso el Espíritu Santo nos guarda y nos guía. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Y que os dé también muchas revelaciones para que ustedes puedan memorizarlos y hablar a todo que usted tiene el privilegio, una oportunidad de hablar con una persona en la calle, hablar con ellos. Amén. Pero ya veis que el Cristo ha cogido esta costumbre de lavar los pies los unos a los otros, que era una costumbre en que entonces cada mujer lavaba los pies a su Señor. Y yo hace muchos años, muchos años, también he visto, cuando yo era chiquitito, yo podía tener 8 o 9 años, más o menos. Hoy en día tengo 74 años. Y tenía, pues ya ven los años, yo también he visto a muchas mujeres lavar los pies a sus maridos. Hoy en día eso se ha acabado, esas costumbres. Y también sabéis vosotros que ningún pastor ni ningún predicador lava los pies a otro predicador con su toalla y los ha secado. No, es una parábola de limpiarles los pies con el agua de la palabra, con lo que tú has aprendido, repártelo con tus hermanos, con todo el mundo, a fin que ellos también se limpien y cogen conocencia de más en más y crezcan en el camino del Señor. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén.